Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que traemos de Badur Yobava contra el gran maestro local Marcin Juba. El tema es que Yobava, y como hemos visto en el vídeo anterior, en la clasificación va en segunda posición, empatado a puntos con Magnus Carlsen y Jan-Christoph Duda. Los tres llevan 4,5 puntos y ya vimos que hay una buena retahíla de jugadores con 4 puntos. Por lo tanto, está todo muy apretado. Vamos a ver qué pasa en esta segunda jornada, pero de momento traemos una partida de Badur Yobava muy interesante. Ya en el tablero E4, a lo que Marcin responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, y tras estos movimientos quizás la jugada más jugada en esta posición es D4. Y tras varios cambios, caballo F6, caballo C3 para defender este peón de E4, y la partida puede entrar en multitud de variantes. No obstante, en esta posición se juega alfil B5, se da un jaque, entramos en el ataque canal y tras estos movimientos, pues te puedes cubrir con el caballo C6 en D7, pero Marcin opta por alfil D7. Vienen cambios en la posición, no se captura con la dama sino con el caballo, y tras estas jugadas enroque en corto, caballo F6, y tras estos movimientos dama E2. Se desarrolla la dama, se defiende el peón de E4 y además se libera la casilla de D1 para, de alguna manera mirar por rayos X a la torre y también acompañar en algún momento dado quizás esta ruptura central que se ha retrasado. E6 en la posición para desarrollar y permitir el enroque de las piezas negras, C3 preparando también un D4 y tras estas jugadas alfil E7 y D4 directamente. Tras estos movimientos, enroque en corto, torre D1 ahora sí, y tras jugarse dama C7, si nos vamos a las bases de datos, hay varias partidas en esta posición y una de ellas precisamente la jugó Badur Yobava con piezas negras en el Gran Suizo en este año, el 2021, y terminó en tablas. No obstante, en esta posición Marcin juega dama C7 y tras estos movimientos se juega E5. Hay un ataque sobre el caballo. Quizás aquí hubiese sido más interesante haber realizado una primera captura y ante este ataque jugar caballo D5, y ante un C4 por parte de las blancas pues incluso poder jugar caballo B4, posteriormente caballo C3 siguiendo con el desarrollo, y como vamos a ver en la partida, al mover el caballo directamente a D5, posteriormente caballo B4 pues no va a ser tan jugable, ¿no? De momento, como decimos, no existen estos cambios, sino que directamente caballo D5, y aquí Yobava toca al caballo y se retira B6. Si en esta posición se juega caballo B4, quizás la línea podría continuar con E por D6, si alfil por caballo C3 desarrollando, y si aquí las piezas negras hacen un movimiento como esta captura, por ejemplo, central en D4, caballo B5 es bastante fuerte, ¿no? Hay ataques sobre la dama y el alfil, y el tema es que se puede jugar. Dama C5 puede ser una opción, y aquí antes de capturar el alfil, torre por D4. Se está recuperando un peón por parte de las blancas y además hay un doble ataque al alfil de D6, solo defendido por la dama, y en caso en que se retire el caballo de D7 estaría cayendo. Por lo tanto, quizás este movimiento pues no es posible, se juega caballo B6 y la partida continúa con jugada de desarrollo, caballo C3, y aquí vienen algunas capturas. C por D4, primero E por D6, y quizás para evitar lo que hemos visto anteriormente con caballo B5, aquí Marcin decide capturar con la dama. No obstante, antes de recuperar este peón de menos que tienen las piezas negras, además ya está las piezas blancas, perdón, además ya es un peón pasado, deciden jugar primero, no obstante, caballo B5. También posible torre por D4 directamente, dama C6 retirándose. Podemos ver un poquito la línea con cierta presión en C4, si alfil F6 esta torre pues es mejor quizás que se retirase a D1, y aquí la línea podría continuar con B3 tras estos movimientos, y si alfil F6, una línea muy bonita es alfil A3, permite la captura en D4 por parte de la torre, y aquí antes de capturar directamente en F8, ya que se está
está perdiendo piezas y no por parte de las blancas, caballo por D4. La dama se tiene que retirar, no puede atacar a este caballo indefenso, ya que bueno, pues las piezas blancas lo impiden. Cualquier casilla para ello, dama C7, alfil por F8, caballo por F8, por ejemplo, y bueno, pues podría ser una alternativa a lo que se juega en la partida. No obstante, este movimiento también es muy interesante, tocando dama y también peón de D4, y aquí tras estas jugadas y dama C6 se decide jugar primero por parte de Yubaba B3. También se libera esta casilla de B2, quizás buscando el fianchetto del alfil de casillas negras, A6 expulsando al caballo, simplemente recuperando el peón, ganando un tiempo sobre la dama nuevamente, y tras estos movimientos dama C7. La partida continúa con A4 y llegamos al movimiento o a la jugada clave de la partida. De hecho, debido a este movimiento, las piezas negras están perdiendo la partida. Quizás un movimiento más interesante hubiese sido traer la torre una casilla antes, a D8, ya que así permitiría la defensa del caballo en una ocasión más, que aunque como vemos pues de momento está defendida por caballo y dama, la casilla de D7, esto Yubaba pues lo aprovecha jugando a 5, ya quita un defensor del caballo de D7, caballo C8 y tras estos movimientos caballo por E6. Una jugada fantástica en el que además el caballo está dando un doble, y ante esto y en caso de que las piezas negras capturen existiría dama por E6. Se está dando un jaque y si se retira el rey, por ejemplo, pues a esta casilla de H8, se recupera esta pieza con ganancia de material. Esto no hubiese sido posible, este caballo por E6, si esta torre hubiese estado en D8 defendiendo el caballo en D7 una vez más, ¿no? Por lo tanto, capturar este caballo pues no es posible, eso lo entiende Marcin, y aquí entrega la dama, pero a cambio juega alfil F6. Retira o clava al caballo de Badur Yubaba, está tocando a la dama que está indefensa, y además con alfil F6 pues la partida se vuelve un poquito loca, ya que también la torre de A1 está sin defender, está colgando. Tras estas jugadas, no obstante, Yubaba va por ello, caballo por C7, torre por E2 y tras rey F1, si tú me capturas la torre en A1, yo te capturo la torre en E2, se juega en la partida torre 4 retirándose del ataque. Tras estas jugadas también torre A2, quizás más activa este movimiento que traer la torre a B1, ya que de cara a un futuro pues puede haber un doblaje de torres por una de las columnas abiertas. De momento, tras estos movimientos, se juega caballo E5, alfil A3, tocando la torre de F8 y alfil E7 para, de alguna manera, pues bloquear, ¿no? Tras estos movimientos, caballo por E5, torre por E5, el alfil de Yubaba vuelve a B2, tocando a la torre y molestando, torre H5, tocando en H2, H3 para defenderse y caballo A7. Es verdad que este caballo, pues como vemos en C8, está bastante pasivo en la posición, la idea es traerlo a C6 y esto mientras tanto Yubaba lo aprovecha para jugar torre D7. Por un lado está pasando por ahí, creo que vamos a escucharlo, un helicóptero creo, se está tocando al alfil y también por rayos X a este peón de B7 que es difícil de defenderlo. De momento o se retira el alfil o se defiende con caballo C6, pero simplemente tras caballo D5 hay un doble a este alfil y además se abre la captura o la posibilidad de capturar a este peón de B7. Alfil D8, Yubaba tranquilamente y antes de capturar este peón, como vemos hay un doble ataque por parte de las piezas negras al peón de A5, juega alfil C3 defendiendo una segunda vez este peón de A5 y tras estos movimientos se juega torre E8, activando la torre, torre por B7 y en esta posición decide abandonar Marcin, ya que la diferencia pues de peones ya serían 2 y bueno, pues las piezas blancas están muy armoniosas, ¿no? Además hay que considerar este 3 contra 1 que es bastante fuerte y tras estas jugadas, si rey F8, B4 ya es posible y bueno, pues de alguna manera una posición perdedora para las piezas negras sin duda. Por lo tanto, Yubaba espectacular junto con Jean-Christophe Duda y Carlsen que van dominando
este campeonato del mundo de rápidas que termina mañana, pero que bueno, quedan 2 jornadas súper interesantes. Un saludo y hablamos. Chao.